Lo anunciábamos en el comienzo del programa, la presencia del intendente con mandato cumplido de Venado Tuerto, Roberto Scott. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Una semana que fue muy movida desde el punto de vista político. Y para hacer un recuerdo de alguna manera, de la última oportunidad que estuvo aquí en La Tecla, terminó hablando con Víctor Hugo nuevamente, con todos los medios nacionales. Sí, Víctor Hugo no es que me llame tantas veces, me ha llamado unas cuantas, Sí. sino que él pasa parte de esa charla que tuvimos, que se ve que no salió toda y entonces la va segmentando y por eso aparece como que yo estoy hablando muy seguido con él y no es que hable tan seguido con él. La gente pensará que tengo un contrato con Radio Continental. No, él por ahí agarra un pedazo. Hablamos de muchos temas, de medios, de la resolución 125, de la ley de medios y demás, y bueno, él va tomando. Sí, censura sí. Cuando salieron los temas llamaron exactamente, las conté 58 radios. Y llamó una sola del Grupo Clarín, que no voy a decir de dónde para que no lo reten, pero le dije, vos sos Grupo Clarín y vas a tener problemas. No, dice, a mí no me han dicho nada, así que decí cualquier cosa. Y me agregó algo sobre sus patrones, que se ve que no los quería mucho y bueno, salí. Pero en general, ustedes saben que... Y a mí me llamó mucho la atención que, estando en los medios todos los días, por algo que lo podía decir cualquiera, te anticipo que yo no inventé nada, yo dije algo y como a lo mejor daba más trabajo llamar a otro para que dijera lo mismo, me llamaban a mí. Pero los medios de Venado Tuerto estuvieron ausentes. Estaba saliendo todos los días por radios, insisto, no estaba en Mitre, por supuesto, pero estaba en casi todas las radios del país. Claro, los medios, usted salía acá. No, acá nada más, pero me llamó la atención que no llamara LT29, por ejemplo, que es una radio que he estado tantísimas veces en esa radio, era casi como un empleado más de la radio, y sí, acuérdense que iba toda la semana. Y no llamó, no se interesó nunca por el tema, que insisto, hubiera llamado a otro que a lo mejor lo explicaba igual o mejor que yo, pero no escuché en la radio jamás una explicación sobre el tema. Así que es posible que alguna amistad con Clarín le haya dicho, bájenle la manija. Bueno, pero Roberto, no todo es Gobierno Nacional, kirchnerismo y Clarín. O sea, me parece que hay muchos matices, no hay que necesariamente estar parado en un lado o en el otro. No, es que yo no estoy parado, yo dije desde el primer día, el gobierno con el ministro de Economía Lustó y el ministro Alberto Fernández se equivocaron en algo y metieron a la presidenta en un baile que la presidenta no quería bailar. Lo que pasa es que el campo tomó primero las rutas, cortó las rutas y después dijo vamos a negociar. Y la presidenta, que gracias a Dios tiene su carácter, porque para ser presidenta, tener tacos y ser presidenta de la nación no es fácil, por algo no hay más que 5 o 6 en el mundo, dijo no, a mí con bajo presión, extorsión, yo no negocio. Estaba yo presente, o sea, lo supe porque en ese tiempo iba muy seguido a la Casa de Gobierno, no voy más, ahora no tengo además razón para ir, para que me quieran a mí. Pero ¿cuál sería ese error original? El error original es haber dado a conocer la 125 sin que la gente tuviera una explicación y sin decirle, señor, esto es mejorable. Porque la 125 originariamente tenía que ser muy corregida o bastante corregida para que la gente, especialmente el pequeño y mediano productor, la entendiera y supiera que le daba un enorme beneficio, como que le daba después de reformada por la Cámara de Diputados. Cuando la Cámara de Diputados la reforma con la última reforma que le hace Agustín Rossi, era terriblemente beneficiosa para el mediano y pequeño productor y con una vigencia hasta octubre. Lo que había que pelear por las instituciones que representaban a esos productores, llámese Federación Agraria, era cuando llegara octubre, un poquito antes, señores, vamos a seguir con esto que está beneficiando muchísimo al mediano y al pequeño productor. Y hablamos de mediano, menos de 700 toneladas de soja, es mucho, ¿no? Cuando llega, creo que para los productores era difícil de creer lo que salió en diputados, cuando la propia presidenta había dicho, bueno, lo mando al Congreso, pero de esto no se toca ni una coma, por ejemplo. Ya había una predisposición y había un enfrentamiento. Pero se tocó, finalmente, digo. Sí, se tocó, pero se tocó varias comas. Se tocó como se tocó, de madrugada, comprando diputados para no perder esa elección. ¿Ustedes creen que todo lo que las reformas que se hicieron y que después terminó llevándolas a cabo
Agustín Rossi como presidente del bloque, ¿ustedes creen que se hacían sin autorización de la presidenta? No, eso era un teléfono permanente, consultando a la presidenta. No, está bien, puede ser. Digo yo que era difícil para el otro sector, que ya estaban los dos en pie de guerra, creer que eso se iba a el gran problema del otro sector, te voy a decir cuál es. Lo dileró Sociedad Rural, una institución históricamente golpista, a tal punto que siempre en los golpes de Estado, el primer ministro de Economía era el presidente de la Sociedad Rural. Más golpista que eso, pero quieren otro índice más. Primer presidente de un golpe tenía que ser un general de caballería. ¿Dónde se crían los caballos? En el campo. No, entonces a la gente le decía, nosotros lo damos al golpe. Con parte de la iglesia católica golpista, que no es mi iglesia, ni la iglesia de todos los curas de Venado Tuerto, ni siquiera del obispo de Venado Tuerto, estoy seguro, aunque no lo puede decir. Esa iglesia, que empezó en la época de Cayano, ¿se acuerdan los Mercedes-Benz que no doblaban en la esquina porque eran tan largos? Bueno, esa iglesia era golpista, junto con los militares golpistas de ese momento y la sociedad rural, que siempre fue golpista. Por eso yo dije que verlo a Duhalde, digo Duhalde porque es quizá uno de los que más conocí, aplaudiendo a Biocati, cuando Biocati decía, el país era el del centenario, donde 400 familias eran los dueños del país. Era un país próspero para las 400 familias, tenía que haber repetido, era el mejor, octava potencia económica del mundo, para las 400 familias. En ese momento, ¿quiénes manejaban el país? Las 400 familias, y los militares de cierto rango tenían que salir de esas 400 familias. Acuérdense, para que Perón llegara donde llegó como militar, todo lo que tuvieron que disimular, todo lo que tuvieron que hacer para no confesar de qué cuna humilde venía Perón, si no jamás hubiera llegado a ser en su momento integrante del ejército y digamos de la clase que gobernaba dentro del ejército y que opinaba. Claro. Y bueno, pero Bussi y De Angeli y todo les gustó lo que les ofrecía la sociedad rural.